Esto es Podcast 101. El podcast que hacemos desde FLA 101 para que tengas la mejor información acerca de las principales disciplinas del mundo digital. Experiencia de usuario, diseño, analítica digital, desarrollo, negocio, innovación, todo ello en un solo podcast. Bueno, pues me han pedido que haga una introducción. ¿Y ahora qué digo? Bueno, mira, sí, me gustaría conocer al que dijo aquello de... El SEO ha muerto. Oye, si me estás escuchando, tienes pase VIP, pero pase VIP en Podcast 101. Más que nada porque voy a ser yo, que por cierto me llamo Carlos Sanz, el presentador de los episodios dedicados a SEO. Pero eso no importa, no importa. Lo que importa es que esto es Podcast 101. Hace unas semanas nos preguntábamos en FLA 101 que por qué no hacíamos un episodio dedicado a la colaboración y a las acciones conjuntas entre SEO y UX. Bueno, pues aquí estamos, para hablaros de ello. Saludos y bienvenidos todos a Podcast 101. Hoy tenemos con nosotros a tres pedazos de cracks. Damos la bienvenida a Paula Díez, CRO y CXO en FLA 101. ¿Qué tal, Paula? Bienvenida a tu primer episodio en Podcast 101. Mi primer episodio. Encantada de estar aquí. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Oye, cuéntanos un poco, ¿qué es eso de CXO? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, CXO son las siglas de Customer Experience Optimization y básicamente lo que nos encargamos es de abordar toda la experiencia de un usuario desde todas las diferentes fases y dedicarnos pues a mejorarla, ¿no? A optimizarlo. Ya hablaremos luego un poco más adelante. Venga, perfecto. Damos la bienvenida también a Ayu Carreño, UX o UX en FLA 101. ¿Cómo estás, Ayu? Muy bien, muchas gracias por estar aquí, encantada. No, gracias a ti. Tu primera intervención en Podcast 101 también, Sí. Ayu. Y esperamos que no sea la última, ¿eh? Bueno. Esperemos que no, ¿eh? Paula, tú tampoco, ¿eh? Muy bien. Y la paradoja para el final. Betlem Cardona, SEO Manager en FLA 101. Es decir, mi jefa, ¿eh? Ni más ni menos, ¿eh? Me había dicho que no dijera eso. Hola, me encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme y vamos, súper contenta de formar parte de esto con dos compañeras como las que has presentado. Muy bien. El mundo al revés, Bet. El mundo al revés. Yo entrevistando a mi jefa. Con la particularidad, eso sí, de que si lo hago mal hoy, me puedes despedir incluso, ¿eh? Ojo, ¿eh? De ahí la paradoja. Decía, como no te portes bien. Una locura solo al nivel del gato de Schrödinger, ¿eh? ¿Verdad? Es un poco como estas cosas que solo pasan en FLA 101, ¿verdad? Bienvenida, Bet. Bienvenida. Paula y Ayua, os lanzo ya la primera pregunta. ¿Puede ¿Venga? que los profesionales de diseño web y UX se preocupen de que la web quede bonita y vistosa por encima de todo? ¿O hay cada vez más una conciencia mayor del impacto que el proceso de un diseño o rediseño web puede tener en otras áreas del marketing digital, entre ellas el SEO? Bueno, pues si os parece bien, voy a comenzar yo dando así un poco mi opinión, ¿de acuerdo? Uh-huh. Yo creo que comentabas, ¿no? Que si los profesionales de diseño web y UX solamente se están preocupando de dejar las webs bonitas, ¿no? Por encima de todo. Bueno, yo creo que ahora mismo ha cambiado mucho la percepción de los perfiles que se dedican al diseño, a la experiencia de usuario respecto a otras disciplinas, ¿no? A la hora de abordar un proyecto. Entonces yo creo que cada vez hay más conciencia de que únicamente el diseño no es lo único importante, obviamente es necesario, ¿no? Conocer de otras disciplinas e integrarlas en tu proceso de trabajo para hacer un buen proyecto, ¿no? Y que el proyecto realmente sea satisfactorio no solamente en términos de usabilidad o en términos de diseño puro, de la parte más de UI, sino también como proyecto digital, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo yo creo que cada vez las disciplinas están mucho más integradas unas a otras, la gente conoce más de lo que hacen otros perfiles y no, yo creo que ya no solamente hay esa visión tan, no sé, como tan acotada, ¿no? De esto es diseño y nos olvidamos del resto de disciplinas. No sé si lo veis igual el resto, ¿eh? Yo creo que yo lo veo un poco así. Sí, justo. O sea, al final puede haber una web preciosa, pero que nadie sepa usar. Entonces yo creo que ahí estamos un poco
la parte de UX para darle un aspecto que sea atrayente, que sea bonito o mínimamente útil para que todos seamos capaces de utilizarlo, porque hay mucha página con muchísimas interacciones o con muchísimas animaciones y elementos gráficos que son potencialmente vistosos, pero luego a la hora de la verdad pues no sabemos navegar por ella o no sabemos qué contenido es el principal o la acción principal a realizar en la web. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Creo que cada vez más todos los perfiles nos vamos metiendo sin querer en el área del de al lado, ¿no? Y creo que es necesario para poder llevar a cabo un buen trabajo. Uh-huh. El mundo está cambiando, ¿eh? El mundo está cambiando. Hago la misma pregunta, pero al revés, Beth. A veces los SEOs hacemos la guerra por nuestro lado, sin tener en cuenta la opinión de los UX, de los UX. Hombre, tanto como la guerra, yo no diría que hacemos la guerra por nuestro lado, pero la verdad es que sí que tienes algo de razón, ¿no? A veces vamos un poco por nuestra cuenta. Yo creo que no estamos tan acostumbrados, no hemos tenido en el pasado la suerte de contar con perfiles especializados en experiencia de usuario en nuestros proyectos. Entonces, es fácil que hagamos propuestas que puedan afectar a la experiencia de usuario sin haber contrastado antes el impacto de estas, ¿no? Pero bueno, lo dicho, que por suerte cada vez tenemos equipos más integrados, más multidisciplinares y también hay, recojo el cable de lo que han comentado mis compañeras antes, yo creo que al final todos tenemos una mayor madurez digital, estamos más informados y somos un poco más consecuentes con aquello que recomendamos. Sí, eso en Fla 101 no pasa, ¿eh? Eso de que estemos cada uno por nuestro lado, no, ¿eh? Eso no, ¿eh? Eso no puede ser, ¿eh? Nada de trabajo en silos, todo colaborativo, eso es. Claro. Sí. Además que sí, que es así, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué proceso de trabajo recomendáis seguir cuando entra un proyecto de diseño o rediseño web en el que van a estar implicadas ambas áreas, SEO y UX? Bueno, yo creo que en este caso va a depender mucho del punto de partida del proyecto, ¿no? Es decir, si se trata a lo mejor de un proyecto que nace desde cero, que hay que construir juntos, yo creo que el proceso de trabajo va a ser un pelín distinto. Así ya hay un trabajo previo realizado, quizás por parte de uno de los equipos, quizás ya hay una parte a lo mejor de diseño desarrollada o trabajada, o quizás ya hay un histórico de SEO. Yo creo que el punto me refiero a la forma de trabajar, luego quizás cambia un poco, ¿no? En cuanto a proceso. Pero bueno, no sé si aquí, Ayuda, quieres añadir algo. Yo creo que la clave, ¿no?, es conocer, sobre todo por parte del equipo de UX, ¿no? Que haya un cierto conocimiento de cuáles son esas necesidades de que nos van a pedir o que va a solicitar los perfiles profesionales de SEO para un poco tenerlos en cuenta de cara a buscar soluciones, plantear diferentes opciones, ¿no? Y buscar alternativas a lo que haya que realizar, ¿no? Y a lo que haya que plantear. Sí, justo pues un poco por poner un ejemplo, ¿no?, de un caso real, un caso práctico. Tuvimos que hacer el rediseño de una página web de seguros en la que, bueno, partíamos de un posicionamiento web muy trabajado. Era una página con una posición bastante alta. Sí, con un buen posicionamiento, ¿no? Con un buen posicionamiento muy trabajado. Uh-huh. En este caso, para el cliente, su mayor temor era bajar posiciones después del rediseño. Esto es un punto que siempre se asume, porque siempre hay cierto grado de que a nivel de SEO pues bajes unas cuantas posiciones una vez que has hecho ese trabajo de rediseño, pero era algo asumible por el cliente. Entonces, en ese caso partíamos de un nivel de usabilidad con un amplio margen de mejora y un posicionamiento muy, muy alto. En este caso, ¿cómo nos coordinamos? Pues definimos desde el principio, tanto el departamento de SEO como junto con el departamento de diseño, aquellos elementos que no podían sacrificarse durante el proceso de diseño. O sea, en este caso nos dijeron desde nuestra compañera de SEO qué elementos eran claves y cuáles no podíamos, digamos, eliminar o cargarnos o mover de posición dentro de la propia página en cuanto a diseño se refiere. En este caso, creo que es muy importante tener en cuenta que como diseñador es necesario ser muy consciente de que todas las decisiones que nosotros tomemos en cuanto a diseño
que pueden ser tan livianas como este bloque lo muevo aquí porque lo veo mejor o porque me parece más bonito. Todas estas decisiones tienen un impacto en el trabajo del resto de compañeros. En este caso, pues estamos hablando de SEO, pero puede ser analítica o puede ser bloques que haya que desarrollar y que no sean posibles en los tiempos en los que nos movamos. Entonces, hay que tener en cuenta eso y hay que tener en cuenta que cada decisión teníamos que consultarla con el compañero de SEO, teníamos que validarla, en caso de que no fuera correcta, llegar a un consenso y encontrar una solución intermedia pues que fuera satisfactoria para ambas partes. Sí, no, justo que Ayuba estabas comentando, ¿no? Como que efectivamente, como que ya vosotros conocíais perfectamente, ¿no? Que esta compañera de SEO tenía unos requisitos, vosotros os ibais a adaptar. Yo creo que a lo mejor personas que no están escuchando se encuentran con situaciones como, oye, yo tengo equipos independientes que prácticamente no tienen relación entre ellos, es decir, tengo un equipo de SEO, tengo un equipo de diseño, ¿cómo hago, no? Para que nos tengamos unos en cuenta a otros. Y yo creo que aquí es fundamental, y un poco a nosotros también nos ocurre, y yo creo que trabajamos en ello, es crear muchas sesiones de colaboración, es decir, sesiones colaborativas en las que yo como UX le cuento a mi compañero de SEO por qué estoy llegando a estas conclusiones o por qué estoy planteando esa solución y viceversa, para entendernos. Yo creo que todo el mundo que trabaja en equipo, no, me refiero, estoy simplemente recalcando lo que tú has comentado, ¿no? Que yo creo que todo el mundo que trabaja en equipo al final, si entiende que tienes a un departamento al lado, a un equipo al lado, que dependiendo de cómo tú planteas algo, de cómo tú realizas algo, él va también a hacerlo mejor. Yo creo que si entiendes el para qué, ¿no? Acabas adaptando mejor tu trabajo y haciéndolo, ¿no? No sé si Beth querías añadir alguna cómo cosa. tus acciones cómo tus acciones afectan también a otras áreas, a otros departamentos y ser consciente de ello, ¿no? Es decir, a lo mejor si de repente tú tienes una persona cerca que te pasa simplemente una lista de requisitos y tú no entiendes muy bien el porqué de esos requisitos, puede ser frío y que tú tampoco sepas muy bien adaptar tu trabajo como UX a esos requisitos de una persona que para ti a lo mejor de lo que habla no te es tan conocido. Sin embargo, yo creo que en sesiones colaborativas, explicándote bien el porqué y el para qué, yo creo que todo el mundo se entiende. Yo justo iba a decir lo mismo. O sea, lo que hay que tener en cuenta es, lo primero, definir qué situación tenemos. Si es que se trata de un cambio de una web, sea por la línea visual, sea por tecnología, por el motivo que sea. En este caso, hay que tener en cuenta que es un momento idóneo para corregir todo aquello que teníamos despriorizado en el anterior site. Nos viene ahora de lujo para poder acometerlo en la nueva etapa. Entonces, yo creo que lo primero sería que todas las partes definan primero cuáles son esas especificaciones técnicas, esos requerimientos que tiene que abordarse, ¿no? Y aprovechar para identificar esos aprendizajes y puntos de mejora que tenemos del anterior site y ponerlos en común, hacer sesiones colaborativas en las que podamos explicar cuál es el razonamiento detrás de cada uno de los requisitos, porque lo que nos hemos dado cuenta nosotras es que se enriquece muchísimo más una funcionalidad cuando haces partícipe a todos los perfiles y te das cuenta de cuál es el posible alcance o el potencial que pueda tener cada una de esas acciones. Y bueno, y si no tenemos un site anterior, pues no pasa nada, o sea, perfecto. Podemos, como tenemos un lienzo en blanco, podemos partir ya con lo que serían las fases de definición y de lo que sería la arquitectura, después ya la parte de los visuales, o sea, ya sería la fase habitual, el proceso de diseño que conocemos, ¿no? Pero lo bueno es que cuando tienes algo sobre lo que basarte, pues bueno, tienes los datos, pongámoslos en común, revisémoslos juntos y veamos cuáles son las ventajas competitivas que podemos tener gracias a esto. Uh-huh. Venga, vamos a seguir hablando de esas comunicaciones, esas sinergias constantes entre los departamentos de UX y SEO que desarrollamos también aquí, ¿no? En FLA 101. Respecto al proceso de construcción de la arquitectura de la información de un site, ¿cómo es el proceso de creación de menús de navegación, ya sean menús principales, footers, sidebars? ¿Qué nos puedes contar? Creo que aquí el proceso a seguir a la hora de realizar una buena arquitectura de informaciones en cuanto a UX, en realidad no es tanto hablar solamente de UX, volvemos a lo mismo de antes. Hay que pasar por, creo, casi todos los departamentos para poder llegar a una buena arquitectura. Primero es analizar los datos de analítica, o sea, qué páginas son las más visitadas, qué productos son los más vendidos,
Luego, estudiar cómo lo están haciendo los principales competidores y ver qué tendencias está llevando o qué insights podemos extraer de ellos. Lo siguiente sería la propia información que nos está proporcionando el cliente. Qué le interesa potenciar, qué productos no quiere dar relevancia. Entre esto, pues, junto con los compañeros de SEO, yo creo que aquí esto es un trabajo colaborativo con ellos, debe ser un trabajo colaborativo con ellos, en el que nos den, pues, por ejemplo, un keyword research. Aquí igual, Beth, tú puedes dar más información al respecto, pero sí que trabajamos de la mano con ellos. El otro día también hablábamos incluso de apoyo en el call center, ¿no? O sea, muchas veces, ¿no? Como ignoramos a veces el call center, ¿no? De las empresas, ¿no? Sí, y ellos cuentan con una información valiosísima, ¿no? También. Súper valiosa. Justo. Nosotros, de hecho, sí, a nivel de... Cuando nosotros hablamos de experiencia y necesitas una capa de dato importante y toda la información que te ofrece el call center es exactamente igual de valiosa que lo que te puede decir Analytics o lo que te puede estar diciendo una grabación de una sesión, ¿no? A través de una herramienta. O sea, realmente, sí, es fundamental. Uh-huh. Hablabas también del Keyword Research, ¿no, Ayu? Eso es. Beth, ¿qué nos puedes contar ahí de los Keyword Research? La importancia, ¿no? A ver, aquí sí que me gustaría señalar tanto la importancia que tienen como los peligros, ¿no? Ya que estamos hablando de sinergias de experiencia de usuario con SEO, creo que es el momento idóneo para hablar sobre el tema de los Keyword Research. Como supongo que sabrá parte de nuestra audiencia, un Keyword Research lo que nos permite es una herramienta de trabajo en la que nosotros recabamos información sobre las búsquedas que se realizan en Google, ¿vale? Hablo de Google porque nosotros, como en España es el motor de búsqueda más utilizado, solemos trabajar directamente con las métricas que nos indica Google, pero es cierto que cuando trabajamos con otros mercados nos basamos en los datos obtenidos en cada uno de estos motores de búsqueda. Dicho lo cual, ¿qué es lo que realizamos? Pues intentamos conocer nuestro público objetivo, cuáles son los términos de búsqueda que emplea para obtener información en torno a un servicio o producto. ¿Cuál es el peligro que tenemos en los Keyword Research? Es que si tu mercado es maduro, tu producto o servicio es generalista, la información que obtenemos de los Keyword Research es muy buena, porque al final estás detectando realmente cuáles son esas oportunidades o términos de búsqueda que realizan, como comentaba antes. Pero ¿qué ocurre cuando tu target es mucho más específico? Por ejemplo, tu público objetivo es de edad muy avanzada o tiene un nivel adquisitivo concreto. En el caso en el que entre en juego lo que serían datos demográficos o intereses particulares, el Keyword Research, al tratarse de una herramienta cuantitativa, puede proporcionarnos datos que no son realmente tan fidedignos o pueden ser malinterpretados, ¿vale? En estos casos, para nosotros lo ideal es contar con el equipo de UX, ¿vale? Porque ellos al final tienen herramientas cualitativas que permiten enfocar el estudio más hacia el público objetivo real, el que nosotros tenemos, el segmentado de la población, ¿no? No toda la población en general, sea mediante entrevistas, focus group, encuestas, etcétera, que esto lo pueden comentar mejor mis compañeras. Pero bueno, nosotros al final, cuando no contamos con ese equipo de UX, por suerte, siempre podemos optar por otras soluciones que contamos los SEOs, que por ejemplo podemos realizar benchmarks, podemos tirar de estudios de mercado, podemos también por la experiencia que tenemos con proyectos del mismo sector que hayamos trabajado, que estemos trabajando en nuestros clientes. O sea que no es que no lo pueda realizar un SEO, pero que al final el valor que podría aportar el equipo de UX pues es evidente, ¿no? Es como afinar el tiro. Por poner un ejemplo un poco y también por lanzar una lanza a favor de aquí del equipo de SEO, un caso también que tuvimos fue de una página de un hotel en la que nosotros desde el departamento UX planteamos una arquitectura de información validada mediante un call sorting, un tree test, todo funcionaba bien, o sea, a nivel de usabilidad todo era correcto, y un compañero de SEO realizó un keyword research y encontró un insight bastante interesante, que era que en la zona donde se situaba el hotel se realizaban muchas búsquedas de actividades de hípica, de caballos. Uh-huh. Entonces, el propio hotel ofrecía esos servicios y no lo habíamos tenido en cuenta a la hora de realizar la arquitectura, porque ni siquiera el cliente tenía esa información. Era un cliente, pues, no
no sé si decirlo, de perfil bajo o de que simplemente... Menos maduro. ¿Cómo? Menos maduro digital. Menos maduro digital, sí, mucho mejor menos maduro digital. O que no tenía esas herramientas para poder comprobar, porque simplemente él era más offline y no le llegaba esa información, y lo pusimos dentro de la arquitectura de la información, lo tuvimos en cuenta a la hora de posicionarlo en el menú. Hicimos un apartado y una distribuidora solamente de servicios con gran repercusión todas estas actividades relacionadas con paseos a caballo. Sí, que de forma cualitativa no se habría podido descubrir, pero como decía Beth, de forma cuantitativa con un keyword research de repente descubres, ¿no? Y detectas oportunidades, ¿no? Es que guay, es un ejemplo genial. Sí, un buen ejemplo, sí. Entonces, digamos, ese conocimiento del público objetivo que comentabais, ese keyword research para saber qué busca la gente, benchmark, analítica, apoyarnos también en analítica, ¿no? Para ver cómo se comportan los usuarios, lo del call center que hablábamos también, apoyarnos en ellos, ¿no? Al final van a determinar un poco cómo se va a construir el site a nivel, entre otras cosas, de enlazado, ¿no? Enlaces que se van a incluir, su orden, su profundidad, cantidad de ellos, ¿no? Se va a incluir en el header o en el menú de navegación superior o en el footer, ¿no? Y esto también trabajando codo a codo también con SEO, ¿no? SEO y UX, ¿no? Son un poco los que conjuntamente deciden, ¿no? Cómo se va a arquitecturar, ¿no? El site, si se me permite la palabra. Claro, también entiendo que dependerá del sitio web, ¿no? Del que estemos hablando, ¿no? No es lo mismo un e-commerce, ¿no? La arquitectura de la información de un e-commerce que de un sitio web de servicios, ¿no? Entiendo que, o incluso de un medio de comunicación, esa arquitectura de la información, pues, cambiará bastante también, ¿no? Podemos abrir aquel melón, ¿no? También de los megamenús, ¿no? Si queréis, podemos hablar de los megamenús. ¿Qué opináis, ¿no? Desde UX, desde SEO, un poco qué se opina, ¿no? Somos partidarios, ¿no? Megamenús, del uso. Bueno, yo creo que para un tipo de página con un volumen de categorías muy grande y una profundidad importante es fundamental abordar el megamenú, por mucho quebradero de cabeza que eso lleve en cuanto a construirlo, conceptualizarlo, tanto para un SEO como para parte de UX, ¿no? Pero bueno, yo creo que no es un odio ni un gran debate alrededor de ellos, ¿no? Yo creo que simplemente son complejos de realizar, son complejos de validar, porque las pruebas de validación de un megamenú siempre son más complicadas, pero al final hay ciertos sites que los necesitan, ¿no? Sí, bueno, hay veces que se utilizan tema del in-use, todas esas historias, Beth. Sí, justo. Yo creo que, a ver, tiene sus pros y tiene sus contras, y no hay que, ni son la solución perfecta para todo, ni son algo que se tenga que descartar. Hay que ser consciente de cuál es el impacto de ellos. Para empezar, desde SEO nos viene estupendamente porque puedes garantizar que repartes la autoridad de tu site en las páginas más relevantes, eso está claro, pero también es cierto que no puedes meter todas las páginas ahí, y que no hay que olvidar que cuanto más grande es el menú, mayor contenido común tienes en todas las páginas del sitio web. Y eso la gente puede pensar, bueno, ¿y cuál es el inconveniente? A ver, lo que tiene que tener mayor peso, mayor importancia, tiene que ser el contenido exclusivo de cada página. Si no tenemos, fácilmente podríamos recaer en contenido duplicado. Y además, cuando tú estás repartiendo la autoridad en todas las páginas del site, porque eso yo no sé si os ha pasado alguna vez, pero yo me encuentro algunos sites que son muy pequeñitos y que todas las páginas están enlazadas desde el menú principal. Tenemos que pensar, así para hacerlo muy básico, pensad que una página tiene 100 puntos de autoridad. Si yo en la primera página, en el menú de navegación, tengo 100 enlaces, estoy repartiendo los 100 puntos de la autoridad
por cada uno de esos enlaces. Le paso un punto a cada uno de ellos. Por tanto, todos tienen la misma relevancia. No estoy informando a los motores de búsqueda ni a los usuarios de realmente dónde tenemos que hacer el foco. Interesa siempre reducir lo máximo posible el reparto del link juice y amortizarlo de la forma que más nos convenga. O sea, eso al final es la estrategia. Por tanto, a lo mejor interesa más tener solo 10 enlaces, traspasar mayor autoridad y en cada uno de ellos decidir a quién volver a pasarle la autoridad. No tiene que ser necesariamente un mega menú, puedes tener un menú principal acotado y después apoyarte de sistemas de navegación local, por ejemplo. No sé qué opináis. Sí, estoy de acuerdo. Y además lo que has comentado, que a veces que hay webs que son más pequeñitas y de repente ves que todas las páginas están siendo enlazadas desde el propio menú de navegación, ¿no? Y es como, oye, no estás indicando a los bots, a los buscadores, a través de tu enlazado, cuáles son las páginas verdaderamente importantes para ti, porque les estés llevando más a ellas, a esas páginas y no a otras, ¿no? Estoy de acuerdo. Sí que es verdad que también estoy de acuerdo en lo que dice Paula, que en ciertos casos es más complejo no hacerlo o incluso es aconsejable hacerlo también, ¿no? Por ejemplo, en e-commerce. ¿Cuántas veces vemos en los e-commerce que esos mega menús, ¿no? Gigantescos con mogollón de enlaces a todas las categorías y subcategorías, ¿no? A lo mejor desde SEO es importante también, claro, no digo que no, ¿no? Sí, aquí a lo mejor sí que se puede distinguir el sector en el que nos estemos moviendo. O sea, a lo mejor un e-commerce sí que es importante que se vea de un primer vistazo más o menos el catálogo que pueda llegar a tener. En determinados e-commerce no hace falta entrar a la profundidad de ese catálogo hablando exclusivamente del mega menú, sino que por sí mismo ya se sobreentiende qué productos van a llevar. Y en otros podemos hacer uso del buscador como elemento clave de navegación. Por ejemplo, pues de hecho Amazon el menú no lo tiene muy visible, o sea, se usa prácticamente casi toda la navegación se realiza desde el buscador. Justo en Amazon, además, así como coletilla por si no lo habíais cotillado, el menú de navegación no es accesible. O sea, realmente los motores de búsqueda no acceden al megamenú, acceden a un menú más controlado. Por tanto, el link juice está mucho más encauzado. O sea, que tenemos aquí como una solución de experiencia de usuario de SEO que es bastante guay. Claro, en este sentido también entra en juego un poco esa solución de UX que tengamos. El elemento padre de un desplegable no tiene por qué ser un link activo. Puede ser únicamente algo que le diga al usuario que ahí existe un cajón donde hay más cosas metidas, pero realmente luego que para SEO lo importante sea lo que está metido en ese apartado. O sea, creo que aquí podemos jugar un poco volvemos a lo mismo, con esas sinergias entre UX, SEO, que es lo mejor para uno, vamos a ponernos de acuerdo, yo que soy capaz de ceder y qué solución podemos encontrar entre los dos. Sí, interesante ese equilibrio, ¿no? Que nuestros equipos de tecnología nos ayuden, ¿no? Que hagan posible que podamos hacer. Que algunas veces nos dicen, no, os habéis columpiado un poco. Sí, interesante ese equilibrio, ¿no? Lo comentaba Beth, ¿no? De cómo se puede llegar, ¿no? Incluso yo a los usuarios les ofrezco un menú con el que puedan navegar y luego en el código pues le estoy mostrando a los bots a lo mejor, ¿no? Un menú más acotado, ¿no? Más donde pueda yo distribuir el link juice por las páginas que a mí me interesa más posicionar, ¿no? O potenciar, ¿no? A nivel SEO, ¿no? También lo que comentaba Ayu, el tema del buscador, muy bien, también porque, oye, a lo mejor podemos prescindir de un mega menú porque si vemos que los usuarios hacen mucho uso del buscador para buscar los productos en las categorías, pues, a lo mejor no puedo permitir el lujo también de no hacer un mega menú porque luego el usuario lo que va a hacer es navegar por el buscador, por decirlo así, ¿no? Utilizando el buscador, ¿no? Bien. Hablemos de algunas de las dificultades, ¿no? O puntos de fricción que os habéis encontrado a la hora de encajar los intereses de SEO y UX cuando se está diseñando o rediseñando una página y qué soluciones puede haber. Intereses de SEO UX al final es una balanza. Es una balanza en la que todos vamos a conseguir la mejor experiencia para el usuario porque si SEO no consigue que el usuario acceda a la página, nosotros no conseguimos que esa página sea
O al revés, perdón, que me lío. Claro, sí, pero Ayu, por ejemplo, pongo el ejemplo aquí, los bloques de texto, los famosos, ¿no? Bloques de texto, cuando desde SEO os llegamos y os decimos, oye, es que necesitamos que haya texto, ¿no? Sí o sí, ¿no? O no, ¿no? Y vosotros decís que aquí un texto pues no pega, no encaja o no tiene sentido, ¿no? Eso, por ejemplo, a esos puntos de fricción me refiero a esos debates que se pueden generar internos de necesidades desde SEO que a lo mejor desde UX no le veis el sentido, ¿no? Y esos bloques de texto, ¿no? Arriba o abajo, lo típico, ¿no? Que llevamos ya años escuchando, ¿no? ¿No? Hablemos un poco de eso también. Sí, yo creo que aquí una de las grandes... Se cierra a lo mejor es más con UI, ¿no? Okay, realmente ¿no? Tampoco, porque, o sea, en el fondo si seguimos un poco la lógica de la pirámide invertida, ¿no? Lo que tenemos en cuenta es que tanto para SEO las palabras clave tienen que estar en la parte superior de la página, ¿no? Interesa que estén en la parte superior, al final una palabra clave es importante para el usuario porque es por lo que está buscando en la web, entonces contextualiza al usuario dentro de la página, por lo tanto para un UX es importante. O sea, es importante aunque nos repitamos, aunque repitamos mucho texto, contextualizar qué acción va a realizar el usuario, si estoy en una página en un listado de producto, qué producto estoy visualizando, una pequeña descripción de ese producto. Al final le estás dando ahí un marco increíble al SEO para poder pues, meter todas las palabras clave que sean necesarias, y yo creo que en ese sentido tampoco hay mucha discrepancia entre los dos departamentos. Justo, yo añadiría, creo que has dicho una cosa muy guay, Ayuba, que es, hablabas de pirámide, ¿no? Con la pirámide de Maslow de necesidades, ¿no? Y si tú la construyes bien, no hay ningún problema para un SEO, para un UX. Al final lo que queremos todos es que la página, que el usuario encuentre lo que andaba buscando, que interactúe con la misma y finalmente además queremos en este caso que termine convirtiendo, ¿no? El problema es cuando yo creo que esa pirámide no está bien definida y cuando de repente la necesidad es, por ejemplo, o el requisito es, imaginar, pongamos un ejemplo, construir una página de producto o una página de servicio que es fundamental dentro de la página del site para que la gente aterrice ahí, se informe y finalmente convierta, pero en vez de construirla partiendo de esas necesidades, querer que prime, por ejemplo, una experiencia, vamos a decir una palabra que odiamos, ¿no? Una experiencia guau, ¿no? Y que lo que queramos es la página de producto que realmente es una landing con 18 interacciones, con unas animaciones súper increíbles, con nada de texto, porque queremos, claro, entonces lo que estás queriendo construir algo que no se puede construir de la forma que lo quieres construir, igual lo tienes que disociar de alguna forma, es decir, igual puedes crear una cosa tan chula como crees, pero quizás eso no tiene que estar indexado para que Google te posicione, es otra cosa que quieres montar, ¿no? Y yo creo que ese es el problema, o sea, yo creo que es una cosa muy clave. Yo creo que si tú sigues la pirámide, no vas a tener ningún problema, porque estamos todos a una y tenemos unos objetivos. En el momento en que tú lo quieres todo y está mal priorizado lo que quieres, sí, pues ahí es cuando yo creo que empiezan los problemas. Beth, ¿quieres añadir algo? Me ha encantado, o sea, Paula, creo que lo has clavado. No, ha sido ayuda, yo creo que no hay mejor forma. No hay mejor forma de decirlo. Es cierto que cuando queremos aunarlo todo en una misma URL es cuando tenemos el problema. No puedes tener un diseño súper inspirador, no puedes hacer que sea súper orientado a usuario, a la interacción y al mismo tiempo que sea para captar tráfico desde buscadores. Vamos, posiblemente no se pueda hacer todo, ¿no? O sea, un contenido, pues puedes encontrar ese equilibrio, pero entonces tienes que, como su nombre indica, tienes que ceder ante cada una de las partes, o lo que se puede hacer, que en estos casos cuando necesitas ese efecto wow, buscas justo algo que sea compatible, que te permita unas URLs que sean para captar tráfico, otras URLs que sean para motivar al usuario, para maravillarle, convertirle en cliente, y otras para otros aspectos como pueden ser una campaña de marketing que va muy orientada a meter al usuario en el funnel y por tanto te tienes que facilitar toda la información de contratación y de todo en una misma URL. O sea, yo creo que debemos ser capaces de diferenciar. Creo que en el pasado nos costaba más, también nuestros clientes no eran no tenían esa madurez digital y por tanto también nos pedían cosas más imposibles, ¿no? Yo también creo que
justo volvemos a lo mismo, ¿no? De la primera pregunta. Ha habido una evolución, que todos sabemos un poquito. Sí, ayuda. No, que volviendo un poco justo a la primera pregunta, ¿no? del podcast, o sea, al final creo que hay que diferenciar lo que un UX, y tampoco me gusta mucho este concepto, ¿no? Lo que un UX busca, que es optimizar la experiencia de usuario en base, o sea, en pro de la conversión del site, a lo que comentaba Paula de ese efecto wow, que todos sabemos lo que significa. Hasta un UX lo sabe, que es todo lo que tú consideras que es como óptimo para el usuario, se te va a desmontar, porque al final volvemos a lo mismo, una web bonita que te haga piruetas, fuegos artificiales y todo lo demás, hay que sacrificar cosas y se sacrifican pues estos elementos que son los más óptimos para la experiencia de usuario. Y chicas, no sé si a vosotras también os pasa, pero yo creo que vamos muy de la mano muchas veces, ¿no? Que al final llegan las recomendaciones desde ambas partes y al final todos terminamos en un mismo objetivo. Por ejemplo, ¿os acordáis antes que en todas las creatividades metíamos el texto? Y ahora ya de forma totalmente, no sé, no hace falta que nadie llame la atención con eso, sí, de forma orgánica, de forma natural, ya todos somos conscientes de que ese texto pues tiene que ser una capa por encima de la imagen que proporcione esa información. O por ejemplo, en contenidos multimedia, ¿no? Que también hacemos recomendaciones muy similares muy accesibles para el público objetivo. Justo este tema de la accesibilidad es otro punto bastante importante, ¿no? Porque al final dentro del UX pues también se tiene que hacer las webs accesibles a todo el mundo, y a veces no se consigue, pero sí que se tienen en cuenta determinados puntos para que ayuden. Pues, por ejemplo, ya no hablamos solamente de la legibilidad de los textos, que eso ya más viene de la mano de visual, sino, por ejemplo, que tener en cuenta pues realmente también el número de tipografías, la legibilidad en cuanto a colores, tamaños, figura, fondo, ¿no? Qué colores estamos utilizando para mostrar, por ejemplo, un CTA. Y también en cuestión de las imágenes, un punto importante, ¿no? Pues que sean de un tamaño adecuado, que te permita una velocidad de carga óptima para la web, incluso qué solución aportemos para una carga de un vídeo. Por ejemplo, en este sentido, si nosotros desde UX determinamos, y ya no hablo de UX, hablo de visual, porque esto yo creo que viene más de la mano, más de eso, de visual. Hacer una interacción muy chula de un vídeo que se te cargue nada más que accedas a la página, te voy a montar un reproductor de vídeo flipante, y todo eso al final repercute en la velocidad de carga, y eso repercute negativamente en el SEO. Entonces, estas cosas son importantes. Eso es lo que a mí me gustaría añadir. Efectivamente, le iba a comentar eso, que muchas veces el hacer una página muy atractiva visualmente, ¿no? Pues carga la página, pues eso, lo que comentabas, un vídeo de apertura, un vídeo automático, ¿no? Ciertas funcionalidades complejas, ¿no? Que lo que hacen es, oye, muy bien, visualmente es muy atractiva la página, pero a lo mejor a nivel de velocidad de carga nos está perjudicando mucho el SEO, ¿no? Entonces hay que encontrar ese equilibrio y hay que ser más flexibles. También temas de flexibilidad. Yo antes, Ayu, te comentaba, te ponía los ejemplos de los bloques de texto, de los textos arriba o abajo, esos debates que siempre ha habido, ¿no? Oye, hay veces, y hay páginas, y esto es real, ¿no? Lo puede ver cualquiera, páginas que no tienen texto y posicionan muy bien. Por ejemplo, la del tiempo. Siempre pongo el ejemplo de la página del tiempo, ¿no? No tiene texto, no tiene un bloque de texto como tal. Esta es una página del tiempo donde se te explica si mañana va a hacer sol o va a llover. No explica nada de eso, y sin embargo, pues, oye, posiciona muy bien, ¿no? No le hace falta texto, ¿no? Lo de textos arriba y abajo, no es que el texto tiene que aparecer arriba en las 100 primeras palabras, pues ya no es tan así, ¿no? A lo mejor los SEOs tenemos que ser también mucho más flexibles, y a lo mejor el texto puede ir abajo y no pasa absolutamente nada debajo de las imágenes, siempre y cuando luego veamos que Google está cacheando, está rastreando ese contenido cada vez que pasa por la página y lo cachea y lo tiene cacheado. Oye, pues ¿qué más me da que aparezca arriba o abajo? Pues ya a lo mejor da más igual, ¿no? Yo creo que hay que hacer aquí un llamamiento, ¿no? A la flexibilidad, ¿no? Claro, estoy totalmente de acuerdo. Claro, a la flexibilidad y a la actualización. Es decir, lo que estamos hablando es que muchas veces
ideas que se tienen sobre ciertas disciplinas es porque, bueno, quizás hace unos años escuchaste a alguien que te lo contó, se te ha quedado dentro y tampoco has tenido el interés de actualizarte al respecto. Creo que en el momento en que tú eres un profesional, que un poco yo creo que eso es lo que puede ocurrir a veces entre diferentes disciplinas, es decir, que quizás como UX tengas algunos conocimientos, pero haya ciertas actualizaciones que quizás no estés tan enterado, pero bueno, para eso tienes compañeros, ¿sabes?, que están a la última y que te cuentan cómo están las cosas. Claro. Que hay que ser un poquito junco en esta vida. Claro, es que aparte ahora mismo, ¿cuánto han cambiado las cosas a lo que nos dedicamos? Me refiero, estar actualizado es una gran parte de un trabajo. Yo solamente, bueno, os digo en SEO, ¿no? ¿Cuántas actualizaciones hay? Pero arrastramos muchos tópicos. Sí, ¿no? Yo creo que hay que actualizarse, pero seguimos sufriendo los grandes tópicos, ¿no? Como lo que ha comentado Chiqui antes de los bloques o, por ejemplo, el diseño de los encabezados, cómo se utilizan los encabezados para, o sea, todavía no sé si a vosotros os pasa, si os llegan a lo mejor otros desarrollos o propuestas que anteriores o antiguas y os encontráis con que no hay jerarquía en los encabezados o, por ejemplo, los diseños se aplican, las clases de CSS se aplican de forma totalmente aleatoria. ¿No os pasa todavía? Bueno, todos nos hemos arrepentido de cosas que hemos hecho en el pasado, ¿ves? Pero tampoco es verdad sacarlo. Te diría que cada vez menos, ¿eh? Fíjate, yo ahí te diría que cada vez menos. Veo, por ejemplo, a compañeros del equipo más de front con muchísimos conocimientos de SEO, de arquitectura, de UX inclusive. Me encuentro con un montón, por ejemplo, de gente que a lo mejor está dentro de UX, pero quizás se especializa en la parte más de copywriting y a su vez entonces entienden cómo construir una página y para eso también saben cómo construir una página para Google. O sea, yo creo que lo bueno de ahora es que hay también muchos, como diría, como muchos, voy a decir puestos, pero no, sería como tipos de perfiles o profesionales que están, perfiles que están a caballo entre disciplinas y que eso hace mucho más rico y mucho más interesante el trabajo que hacen. Y más fácil también. Porque te antepones un poco a las necesidades que tiene el compañero de SEO a la hora de estructurar la página y los encabezados y te puedes anteponer al desarrollador porque vayas a plantear una funcionalidad que veas que, voy a preguntarle primero, no vaya a ser que me esté pasando de creativo. Profundizando un poco en más elementos que afectan al SEO y a UX, las paginaciones y los scrolls. ¿Qué pide un UX y qué pide un SEO a la hora de afrontar y construir las paginaciones y los scrolls? Yo creo que aquí es importante qué tipo de contenido estamos mostrando para decidir uno u otro. Yo particularmente desde UX desaconsejo bastante el scroll infinito, ese que vas pasando, vas haciendo scroll, nunca llegas al final, porque creo que a nivel de usabilidad penaliza bastante el no poder llegar ni siquiera a ver el footer. O sea, no sé qué información tengo en el footer y a veces pues me he encontrado con casos en los que una página importante para el usuario que desde un call center o desde un centro de atención al cliente ves que se está resolviendo en esa página y es que realmente es que no es accesible porque estás haciendo al usuario que haga un scroll que igual pueden pasar. Hablo sobre todo de e-commerce, 1000 productos y no llega nunca. Sí. Entonces, aquí pues primero determinar qué es lo más adecuado para el tipo de contenido que nos vamos a encontrar, que estamos estructurando y luego elementos y un poco ahí darle un poco vueltas a la cabeza a nivel de UX para ver qué solución podemos aportar. A día de hoy hay soluciones como, por ejemplo, sí, se muestra un scroll infinito, pero se muestra un scroll infinito controlado por el usuario, en el que yo muestro al final del listado de 12, 15, 16 productos los que se determinen, veo un cargar más X artículos, X productos. Entonces le estás dando un poco control a ese usuario, no pierde de vista el catálogo que está teniendo anteriormente porque le puede interesar a nivel de comparación, comparar un producto con otro y la paginación eso no le sirve, la paginación clásica de página 1, página 2, página 3. Entonces aportamos ese tipo de soluciones.
a nivel de SEO seguro que Beth sabe qué es lo que... cómo se construyen las URLs y qué magia hacen. A ver, yo en cuanto a la interacción, ¿vale? Si paginación o scroll infinito y demás, yo como SEO prefiero no meterme en esa guerra, o sea, no tengo una opinión formada como tal. A mí me preocupa más la implementación de estas que el diseño. Me explico. Nos hemos encontrado en repetidas ocasiones un problema bastante importante, o sea, vamos, es un red flag, que es que los buscadores no pueden acceder a la información que está paginada o que está tras el scroll infinito, ¿vale? En estos casos, yo lo que necesito es que el bot pueda acceder sin tener que hacer ningún tipo de interacción de usuario, es decir, un clic o la misma acción de hacer scroll. O que directamente no se carguen por JavaScript, que eso también es otro elemento, otra barrera de rastreo para los bots. Por tanto, si el contenido es accesible mediante un enlace, yo no voy a entrar en la guerra. Lo que diga el UX lo haré sin rechistar porque sé que lo habrá validado con su público objetivo y sabrá que es la solución correcta. Simplemente me sentaré con tecnología para ver los requisitos necesarios para que este contenido sea accesible y sin más. Súper interesante. Yo hay que añadir que, bueno, una vez que tecnología, ¿no?, está implementado todo correctamente y Beth nos da el ok, yo sobre todo creo que aquí a nivel de, con todo el tema de paginación, etcétera, y scrolls, etcétera, siempre aquí tenemos una baza con la que podemos contar, que es hacer uso de testing para validar cuál es la mejor opción a nivel ya no solamente de experiencia de usuario, sino también a nivel de KPIs del site en el que estemos trabajando. Es decir, yo creo que es fundamental y esto vale para un montón de cosas de las que hemos hablado, ¿no? Pero una vez que hemos encontrado una forma de paginar o una forma de hacer scroll que cumple tanto con los requisitos tecnológicos como con la parte que comentaba Ayuda de dar control al usuario, veamos qué es lo mejor para el negocio, es decir, cómo consigo yo que más usuarios lleguen al contenido, que más usuarios visualicen más productos o menos, qué es lo que necesitan, porque dependiendo un poco de cada site. Y ahí A/B test nos puede ayudar muchísimo a definir y a validar y a terminar de decidirnos por una opción, ¿no? Sí, sí. Luego sabemos que los filtros y la navegación facetada están muy bien, porque está muy bien, ¿no? Pero también que pueden generar problemas en SEO, principalmente de rastreo y de indexación. ¿Qué problemas SEO surgen de la implementación de filtros y navegación facetada? ¿Y qué soluciones encontramos a la hora de lograr el equilibrio deseado entre las necesidades de UX, de UX y de SEO? Yo no sabría decirte tanto de filtros. Es cierto que nosotros desde SEO, cada vez que detectamos una oportunidad, como que enseguida necesitamos que se defina una URL específica que aborde ese contenido. O sea, nosotros siempre vamos a intentar empujar para tener un mayor volumen de URLs. Es cierto que no como antes, ¿no? Porque esto ya no va a peso, va a calidad. Pero reconozco que nosotros empujamos mucho para ampliar. Por eso las facetas nos vienen tan bien, porque sabes que el usuario no va a terminar nunca en una URL que no tenga contenido, o sabes que siempre le vas a dar una respuesta adecuada. Pero es cierto que nosotros tenemos un poco de debilidad por crear un mayor volumen. No sé si a ti también te da esa impresión, Chiqui, pero... Sí, para intentar abarcar todas las búsquedas posibles, ¿no? Es como, sí, todas las búsquedas que puedas, sí. Hombre, si a mi público le interesa, ¿por qué no tengo que crearlo? Pero claro, nosotros lo que estamos haciendo es como hacer más grande la bola de nieve, ¿no? Sobrecargar ahí a Google el índice de resultados de Google, sí, es verdad. Comentábamos, algunas veces lo hemos comentado, ¿no? El tema de los filtros, los colores y todo eso, ¿no? Cómo se pueden llegar a indexar esos filtros, ¿no? Y a lo mejor a Google no le aportan nada, ¿no? U otro filtro, a lo mejor tallas, a lo mejor cosas a lo mejor muy específicas, ¿no? Que a lo mejor... los atributos no. Claro, los atributos son un problema para nosotros, ¿no? Es contenido duplicado, cierto. Bueno, o a lo mejor algún elemento concreto, hay algún producto que sí que tiene mayor interés y sí que es relevante. Por ejemplo, yo qué sé, pues en el sector de las EPIs. En el sector de las EPIs sí que es importante definir el género, porque se sabe que, por ejemplo, el calzado de seguridad laboral para una mujer pues tiene que tener una norma concreta, y entonces sí que hay una necesidad en el público objetivo que se requiere, vale, pero que no es lo habitual, ¿no? No deberíamos tener un filtro para
todo, que sea accesible y demás. Yo en este caso lo único que pido es sentarnos también con tecnología y ver cómo regular esto, cómo reducirlo para que no se generen URLs de forma automática y que por tanto generen mucho contenido duplicado, pero el mayor problema que generamos, sobre todo la gente de experiencia de usuario, porque es lógico, no le podemos meter al usuario tropecientos mil opciones, es encontrar ese equilibrio, ¿no? Hacerlo más acotado, más es que siempre estamos en lo mismo, pero es que es así, ¿no? Intentar que el usuario no se pierda en un abismo de opciones. No sé si las chicas nos pueden decir alguna recomendación de cómo suelen ellas encauzarlos a los SEOs y ayudarnos a poner límites, ¿no? Sí, aquí entra un poco esa necesidad de SEO con una red flag nuestra de UX, ¿no? Que es esa ley de Human, que es el tiempo que tarda una persona en tomar una decisión respecto a la cantidad de opciones disponibles. Eso, cuando existe un filtro con muchas facetas, se incrementa. Y además, casos en los que se incrementan mucho, porque nos encontramos no solamente atributos, sino características específicas, pues como comentabas, Beth, de algún producto que sí que necesite alguna especificación técnica o algo que el usuario por sí mismo ya va a entender. Entonces, en este sentido, cuando surge esa necesidad, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Encontrar ese equilibrio entre lo que necesita el SEO y lo que podemos aportar nosotros como profesionales de la experiencia de usuario. Y en este caso, pues por ejemplo, si tenemos unos filtros, un atributo o característica que despliega 25 opciones, pues oye, a lo mejor esas 25 opciones, darlas de primera mano, no es muy útil para el usuario. Mostrémosle 10 a primer orden y con un desplegable justo debajo de la última opción, que pueda él, en caso de no encontrarla, pues ver más opciones y que sepa que ahí se van a desplegar. Sí, yo, de hecho, yo me he llegado a encontrar me llegué a encontrar en un proyecto de una universidad, no puedo decir cuál, pero una universidad que construía las URLs por filtros, con los filtros, ¿no? Y los filtros estaban hechos con JavaScript. Entonces, ¿qué pasaba? Que el usuario entraba en la homepage y decía, bueno, pues quiero ver los másters o los grados. Pinchaba en el filtro de grados o másters y luego decía, el de medicina. Entonces, cuando pinchaba en el de grados, era Universidad Pepito Pérez /grados. Pinchaba en el de medicina /grados /medicina. Pinchaba online o presencial /presencial o /online. Entonces, iba construyendo así las URLs. ¿Qué pasa? Que al final, antes de salir, eso fue una propuesta desde UX que se hizo, ¿no? Porque, bueno, era más ágil, bueno, sus razones tendría, ¿no? De la gente de UX para hacer esa propuesta, pero claro, cuando entramos los de SEO, dijimos, oye, cuidado con esto, porque entonces Google va a tener problemas, va a tener serias dificultades a la hora de descubrir las URLs, ¿no? Entonces, al final, se optó por una solución un poco así intermedia de crear como falsos filtros de tal manera que cuando el usuario filtraba, en realidad lo que hacía era cargar una página nueva y se cargaba la URL, ¿no? En forma de enlace, ¿no? De href, ¿no? Pero cuidado con esto también, ¿no? A la hora de utilizar filtros que están hechos en JavaScript para construir URLs, porque los bots de Google no van a ser capaces o difícilmente van a ser capaces de encontrar esas URLs. ¿Sí, Beth? Me parece súper interesante el ejemplo que has puesto, porque poco utilizamos ese sistema de navegación, ¿no? Uno más personalizado para el usuario. Es decir, yo tengo unos intereses o cumplo unos datos demográficos, pues le doy al usuario la oportunidad de navegar, ¿no? A través de ciertos enlaces muy orientados a ese público. Por ejemplo, se me ocurre un
un cliente, un proyecto relacionado con la fertilidad. Pues que tú en la página principal te encuentres ya la opción de, pues yo soy madre soltera o yo pues tengo una pareja del mismo género, ¿vale? Y que puedas buscar esas soluciones para cada uno de ellos, ¿no? Y así podemos cubrir todas las necesidades u oportunidades que se encuentren mediante un keyword research, benchmark o lo que sea, o directamente con entrevistas a los usuarios, da igual, o sea, las oportunidades las podemos abordar y no estamos metiendo 1000 opciones en el menú, pero sí que estamos encauzando al usuario, me parece súper buena idea. Y poco lo vemos, ¿no? La personalización. Sí, sí. Sí, poco lo vemos. Y en el caso de que haya incluso sobrecarga de filtros, bueno, hay soluciones también SEO, ¿no? Para eso, ¿no? Es decir, habrá veces que, oye, mira, los UX o el negocio no quiera, ya entra un filtro todavía más, ¿no? Un escalón todavía más alto, ¿no? Que es el de negocio, que dice, bueno, es que yo quiero que aparezcan estos filtros y esos filtros a lo mejor generan lo que decía antes Beth, ¿no? De sobrecargar, la posibilidad de sobrecargar el site y el índice, y lo que es más grave aún casi, el índice de Google de resultados duplicados o que no aportan nada, thin content y cosas así, ¿no? Bueno, pues que sepamos también que hay soluciones SEO para evitar que Google indexe, ¿no? Esos resultados, ¿no? Pues utilizando canonicals, no index, incluso evitando que pase por esas URLs que generan los filtros, ¿no? La multitud de filtros, ¿no? Bloqueándolo en el archivo robots.txt, ¿no? Sí, en sitios grandes es muy recomendable porque Google tiene un tiempo X o emplea un tiempo X en rastrear un sitio y si es muy grande, pues mejor si le acotamos, ¿no? Ese rastreo, ¿no? Y le hacemos pasar solo por las partes por las zonas por las que queremos que pase, ¿no? Por las URLs que queremos que pase, ¿no? Pero vamos, que hay soluciones, ¿no? Para evitar también la indexación y el rastreo incluso de esos filtros, ¿vale? Eso también es interesante, yo creo, comentarlo. Bueno, hablando de elementos importantes a la hora de conceptualizar un site, está el buscador interno también. Indispensable para el usuario en términos de conversión y de experiencia, ¿no? Esto Paula seguro nos puede contar muchas cosas. ¿Puede este elemento generar algún tipo de conflicto UX-SEO? Bueno, primero, ¿por qué es tan indispensable en realidad? A ver qué nos puedes contar, Paula, ese buscador interno para el usuario. Bueno, creo que seguramente para nuestros oyentes empiece ya a ser obvio, ¿no? Si tú ofreces una buena experiencia de búsqueda en tu site, es mucho más sencillo para el usuario encontrar aquello que él está buscando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestro estudio de conversión, que sí que sacamos métricas alrededor de uso de buscador, uso medio del buscador, que depende mucho también del sector, hay una relación prácticamente directa entre el uso del mismo y la conversión. No es una causalidad, es decir, al final una persona que utiliza un buscador siempre es una persona mucho más propensa a la conversión que aquel que no hace uso del mismo, pero sí que es verdad que una buena visibilidad del buscador, monitorizarlo muy bien y tener en cuenta dónde se está utilizando el buscador, en qué páginas, por supuesto lo que hablábamos antes, qué busca la gente, ¿no? Etcétera. Está claro que en UX es indispensable su uso, ¿no? Pero en SEO, bueno, puede generar algunos problemas, quizás, a nivel de indexabilidad, de indexación, ¿no? De resultados. ¿Sí? Con que no me indexen los resultados, yo ya feliz. Que hagan lo que quieran con el buscador. Pero por favor, que bloqueen el acceso de los bots a los resultados, que no se indexen, porque es que a veces nos encontramos con webs que tienen más resultados, o sea, más URLs generadas por el propio buscador interno que URLs en el mismo site, ¿no? Sí. Sí, thin content, que no tienen nada de contenido, ¿no? Porque son búsquedas que no ofrecen resultados, ¿no? Contenido duplicado, todas estas cosas, ¿no? Que pueden generar ese buscador interno. Pero bueno, que efectivamente se puede encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre, oye, vamos a usarlo porque es útil para el usuario, pero cuidado, tengámoslo en cuenta, la parte de SEO también, porque ese buscador nos puede generar problemas, ¿no? De indexación de contenidos pobres, ¿no? Thin content, contenido duplicado, todas estas cosas, ¿no? Bueno, y vamos a debatir aquí también el tema del contenido oculto en desplegables, acordeones y tabs, ¿no? Pero recientemente Google zanjó el tema diciendo que el contenido y los enlaces que se encuentran dentro de ellos, ¿no? Dentro de esos desplegables o acordeones, ya no será devaluado, ¿no? O tenido menos en cuenta por el bot de Google, ¿no? Antes sí lo era en el caso de la versión desktop, de la versión de escritorio, al estar menos justificado, ¿no? Al estar menos justificados esos desplegables, ¿no? O acordeones, en el sentido de que en escritorio, oye, como contamos con más espacio para incluir contenido, ¿no? En el viewport, pues a lo mejor no tiene tanto sentido utilizar desplegables, ¿no? O acordeones, ¿no?
En mobile sí, por temas de espacio, insisto, ¿no? Pero bueno, un problema que nos ha quitado Google a los SEO y a los UX, ¿de acuerdo? Fantástico. En el momento en el que sí, fantástico, sí, porque en el momento en el que se publique este episodio, pues bueno, si alguno no está enterado, que ya lo sepa, ¿no? Ya sea UX o ya sea SEO, que sepa que, bueno, que sí, una lucha menos, ¿no? De, oye, esto no me lo pliegues, ¿no? Aquí no me metas un acordeón, aquí no me metas un desplegable, porque este contenido es importante, porque este tema, bueno, ya da igual. Ya se pueden usar acordeones y desplegables e incluir contenido ahí, enlaces ahí, que Google no va a devaluar o no va a darle menos importancia a esos contenidos a nivel SEO, ¿de acuerdo? Así que una guerra menos, un debate menos, ¿no? Que podemos tener ahí entre UX y SEO. Así que nada, y bueno, llega el plato fuerte, el que ha causado verdaderos palos por parte de Google a multitud de sitios web, ¿no? Y que sigue todavía, ¿no? Parece que hay algún rezagado que todavía no se ha enterado, ¿no? Sobre todo en el pasado, ¿no? Incluidos gigantes de la talla de Pinterest. Pinterest tuvo esta problemática que vamos a hablar ahora, ¿no? Los interstitials, ¿no? O intersticiales. Paula y Ayuá, ¿cómo diseñar los interstitials para que no se conviertan en mensajes intrusivos para el usuario? Porque a estas alturas todos sabemos que si lo son para el usuario, también lo son para Google, ¿no? Y eso es penalizable en SEO desde hace tiempo. Ya sea un banner de cookies, ¿no? Ya sea un loguéate, lo que sea, ¿no? Apúntate a una newsletter, ¿no? Un anuncio. Bueno, luego nos cuentas el salseo de Pinterest para que nos enteremos también. Que Pinterest hace años empezó a utilizar interstitials intrusivos, incluyendo el inicia sesión o el loguéate a través de redes sociales, ¿no? A través de las redes sociales o de tu mail o lo que fuera, nada más entrar, y Google le metió un buen palo. Y Google le penalizó. Pero además en todos los países, se ve tuvo una caída en varios países, en varios mercados. Fue quitar ese interstitial, ese banner intrusivo, ¿vale? Ese mensaje intrusivo, y otra vez subió. Más fue bastante instantáneo. Ese es el caso de Pinterest. Pero vamos, hay varios sonados. Hubo varios sonados hace años, Aquí un elemento clave o un punto clave para hacer que un intersticial no sea intrusivo para el usuario es ofrecerle las acciones que el usuario puede hacer en ese módulo de manera clara y visible. Por ejemplo, pues sobre todo el cierre de ese módulo, en caso de que lo permitamos. Deberíamos permitirlo siempre, a no ser que sea un paywall o algún punto en el que nos bloquee la navegación, pero tener siempre esas acciones claras. Luego también yo siempre recomiendo separar ese módulo del fondo, ¿vale? Volvemos un poco a leyes básicas de UX o... del diseño, ¿no? El diseño, eso es, leyes del diseño es figura fondo, vamos a separar ese módulo del fondo mediante un overlay, que reenfoquemos esa atención al usuario a esa información que le estamos proporcionando, y de repente que no se encuentre con muchos elementos que no sabe hacia dónde, qué hacer para quitar ese modal, por ejemplo, por poner un ejemplo, y realmente valorar si ese módulo es necesario para el modelo de negocio del site, si es necesario para el usuario. Veo muchas páginas de e-commerce que nada más entrar te ponen el loguéate, ¿no? Te ponen un tooltip de inicia sesión. Bueno, realmente eso es necesario para un usuario que acaba de entrar en un e-commerce que lo que quiere es ver catálogo. Ya será el usuario lo suficientemente capaz de luego loguearse o registrarse en el momento en el que, pues oye, ya ha seleccionado los productos que quiere, lo añado a mi cesta, ahí le podemos incidir en el login, en el registro. Sobre todo porque al final esos elementos desvían la atención del usuario hacia las acciones clave del objetivo de esa página, y tenemos que valorar mucho qué queremos conseguir con ellas. A la hora de diseñarlo también entiendo que luego también que sean más pequeñitos, ¿no? Que estén un poco más en una zona un poco más, no voy a decir escondida, pero sí ¿no? Depende del objetivo. Justo, yo aquí a veces no es una cuestión del tamaño, sino de cómo está eso diseñado en sí, ¿no? Del espacio en blanco que trabaja, de lo que comentaba Ayuá. Si es un elemento, si es un pop-up que el usuario puede cerrar, tiene opción de cerrar si se lo estás facilitando, si no, CTAs, espaciado, tiempos, y luego ya detalles como
como pequeñas animaciones de cómo ese pop-up se muestra. O sea, ya hay un montón de detalles que puedes hacer que el mismo elemento se convierta en algo muy intrusivo o sea algo perfectamente orgánico. Y luego también otro punto importante dentro de toda esta experiencia es, como todo, la implementación que tengamos en ese intersticial, en el que le estamos mostrando al usuario por ejemplo, suscríbete a la newsletter, que se queda sticky en la parte de abajo, te permite navegar, no hay ningún problema, pero te encuentras con que la página tiene un mega menú y el suscribirte a la newsletter se superpone al mega menú y te impide ver la navegación. Eso es un problema que trasciende de la parte de diseño. Tiene mucho que ver con UX, porque al final eso lo tenemos que detectar nosotros y poner el foco en que se solucione. Sí, es un problema de navegabilidad ya, vamos, totalmente, ¿no? Incluso, ¿no? Bueno, yo sí que os digo que seguramente desde SEO os pondríamos pegas si por ejemplo, un logueate o apúntate a una newsletter, ¿no? Banner de cookies ya a lo mejor sí que está puede estar más justificado, ¿no? Pero seguramente os pondríamos pegas sobre el tamaño. Debatiríamos sobre el tamaño, diríamos por lo menos, hablemoslo, ¿no? Hablemoslo a ver si podemos reducir el tamaño de este modal o de este apúntate en la newsletter o lo que sea, ¿no? Porque efectivamente afecta el tamaño, cuánto ocupa en la pantalla, no solo afecta al usuario, sino que también Google es capaz de eso detectarlo y penalizar, ¿no? Penalizar incluso también, ¿no? Hay ñapas incluso también, ¿no? Beth, yo creo que puede haber incluso ñapas de esas de oye, no te muestro este intersticial intrusivo en la página de aterrizaje desde la que accedes desde Google, ¿no? Digamos, esa primera página, ¿no? Cuando entras desde el buscador de Google. Pero si sigues navegando, navegas en siguientes páginas, ya sí que te meto intersticiales intrusivos y de alguna manera Google parece ser que, bueno, puede no detectarlos o le puede costar más detectar esos banners, esos intersticiales intrusivos, ¿no? Con el scroll, ¿no? Con el scroll también, ¿no? Accedes, aterrizas en la landing page, haces un poquito scroll y entonces ya te saltan tropecientos mil pop-ups por todas partes, ventanas emergentes. Bueno, es un horror, sí. Porque se supone que Google no los va a detectar, ¿no? Se supone que Google no los va a detectar, pero te la juegas. Te la juegas, o sea, que esas... Claro, o sea, lo que tienes que evitar es, o mejor dicho, lo que tienes que hacer es cuando se realiza la interacción, por JavaScript te traes entonces la ventana emergente, el pop-up, el modal que comentabas tú antes. Sí, exacto. Pero claro, volvemos un poco a lo mismo. O sea, también podrías, por User Agent, lanzárselo a Google, al usuario y no a Google. Lo que pasa es que no debemos olvidar que Google hace comparativas, o sea, él ya es suficientemente listo como para manipular la información y ver realmente qué es lo que está viendo el usuario y qué es lo que está viendo él. Él tiene una guerra contra la ofuscación y contra el contenido oculto y demás, incluso con las diferentes experiencias de usuario que se ofrece según el perfil, y eso lo está persiguiendo y lo está penalizando, ¿no? O lo está sancionando como mínimo, ya no la penalización en sí del site, pero sí que lo sanciona en cuanto a clasificación en buscadores. Por tanto, ojo ahí, que vale, que la trampa puede funcionarte un tiempo, pero cuando te pillan, nosotros ya lo hemos visto, además, sí, en propios clientes, sí. Sí, y cuidado porque incluso entran en juego aquí las penalizaciones manuales también. Es decir, puede ser, oye, hay un agente de Google, ¿vale? Que sea el que de repente, pues, oye, análisis random, ¿no? Que caiga en un sitio web determinado y vea. Sí. Sí, también. Y que llegue y diga, uy, va, si es que resulta que, no me sale este intersticial intrusivo, pero cuando hago scroll o cuando cambio de página o navego de otra página sí que me salta, ¿no? Pues a lo mejor ahí te la estás jugando, ¿no? Que te puede penalizar Google de forma manual, ¿no? Ya no automática, ¿no? Bueno, no os robo más tiempo, pero os voy a pedir que me respondáis a una última pregunta, por favor. Venga, dale. Ya sabéis que me gustan mucho las dicotomías, las falsas dicotomías me gustan mucho, ¿no? O una cosa o la otra, o blanco o negro, ¿no? Pero bueno, a mí me gustan, no sé, me gustan. Atención, ¿el usuario primero o Google primero? ¿A quién dar prioridad a la hora de diseñar o rediseñar un sitio web?
A ver, aquí supongo que esto va para mí, ¿no? Porque directamente espero que mis compañeras me ayuden, pero a ver, yo evidentemente el usuario, y creo que es justo uno de los tópicos que veníamos hablando antes. Yo creo que desde hace años Google muestra el mismo interés que todos los presentes y los que nos están escuchando, y es que la web sea accesible y amigable para el usuario. Yo creo que hay que dejar ya atrás lo que siempre se dice de que los SEOs optimizamos los sites para máquinas, porque no es cierto. O sea, un keyword research, por ejemplo, lo que estás haciendo es detectar cuáles son los términos de búsqueda del usuario. Por tanto, estamos hablando del usuario, no estamos hablando de motores de búsqueda. O, por ejemplo, las métricas que emplea Google para clasificar los sites son métricas de experiencia de usuario. Por ejemplo, las Core Web Vitals miden la interacción del usuario, miden la experiencia del usuario dentro del site. El First Mobile al final lo que te están diciendo es que el diseño sea responsive, que realmente los elementos no estén tan cerca como para que no se puedan manipular, o repartir el in-use. El in-use también es accesibilidad, ¿no? Estamos hablando de enlaces, de que sean accesibles tanto para motores de búsqueda como para un navegador que está orientado a gente que tenga problemas de movilidad o de oído o de lo que sea, ¿no? O sea que al final, de visión en este caso, pero estamos hablando de que todos estamos orientados a usuarios. Sí, nada, te vas a pasar ya, te veo pasándote al UX ya, ¿eh? Vas a dejar de ser mi jefa. Yo hice el máster de experiencia de usuario, o sea que ojo, ahí está. Ojo con Bet, que sabe más de UX que vamos. Hombre. Sí. Y además lo primero que lees cuando pues muestras un poco de interés en cuanto a la accesibilidad es que lo que se dice es que el Google es un usuario ciego. Entonces, es ahí un poco lo que incide Bet en que tenemos que dejar de pensar un poco que los SEOs hacen la guerra para máquinas. Y al igual que nosotros también, pues introducirnos un poquito en el mundo SEO para que favorecer esa rastreabilidad de Google en el site. Bueno, pues un honor de verdad. Muchísimas gracias a las tres por haber compartido con todo el mundo vuestra experiencia y conocimientos en todo este asunto, ¿no?, de las relaciones entre SEO y UX, o entre UX y SEO, ¿no?, según se mire. Y nada, despedimos ya a Yua Carreño. Adiós, Ayua. Muchas gracias, chicos. Gracias a ti. Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Betlem Cardona. Hasta pronto, equipo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y Paula Díez. Muchas gracias. También Muchas gracias. Y hacemos lo propio con todos nuestros oyentes, no sin antes recordaros dónde podéis encontrarnos. Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music, Google Podcasts y por supuesto en las redes sociales y en el canal de YouTube de Flat 101. Hasta la próxima, un abrazo. Un placer, besos. Hasta luego. Adiós, Chao. un abrazo. Esto es Podcast 101.